¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2, versículos del 1 al 17. Dice así la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por darnos tu palabra, porque a través de ella podemos vivir en paz en este mundo, en medio de la confusión y el caos en el que viven los que no te conocen, Señor. Danos luz, danos pasión para vivir para ti. Ayúdanos a ver el Evangelio en esta hora, y que en esta segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, hallemos consuelo, amor, gracia para vivir para tu gloria. Es lo que te pedimos en tu santo nombre. Amén. Hermanos, vivimos tiempos peligrosos en los cuales las personas no saben en qué creer. Por ejemplo, cuando empezó ese tema del COVID y empezaron las restricciones gubernamentales, sociales, políticas, en fin, y las muertes, las personas dijeron: aquí estamos en los últimos tiempos. Apocalipsis. Todo se va a acabar. Este mundo no pasa de este año, dijeron otros. Incluso predicadores populares predijeron que el Señor Jesucristo regresaría
que empezaría una especie de guerra en Medio Oriente. Hay varios que dicen eso. Y esto no pasa de septiembre, dijo uno muy conocido. Ha pasado un año después y continuamos congregándonos, no solo con COVID, sino también con vacuna, y como se está anticipando, probablemente sea dosis anual. ¿Sabía eso? No. ¿Por qué razón? Bueno, nuestro Dios tiene el control de esto. No obstante, necesitamos hoy, como la iglesia de Tesalónica, aprender 3 cosas que el pasaje nos enseña según leímos. Para ello, debemos recordar 2 cosas antes de aprender las 3 cosas de hoy. La primera cosa es cómo empezó la iglesia de Tesalónica. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 17 nos dice que el apóstol Pablo fue a predicar durante 3 días de reposo, o sea, 3 sábados. Usó la Biblia y les mostró el evangelio a ellos, para que ellos se dieran cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y una vez las personas creen el evangelio, ocurre lo que siempre pasa. Y es que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, predijo que Él vendría a traer división entre quienes le siguen y los que no le siguen. Eso pasó en la sinagoga, el sitio de adoración de los judíos de aquel tiempo. Y los que no creyeron persiguieron a los apóstoles que estaban predicando y los llevaron a huir, porque si no los iban a matar. Así que tenemos algo bueno, y es que se funda una iglesia con 3 enseñanzas durante 3 semanas. El Señor bendijo este grupo. Pero en segundo lugar, había una dificultad, y es que esta iglesia naciente no tuvo sus pastores. Esta iglesia quedó débil debido a que no tuvo los maestros disponibles para que ellos perseveraran en la fe. Eso llevó a que siguiera la persecución y ellos se desanimaran, se sintieran tristes, estuviesen confundidos. Pero por si fuera poco, llegaron diferentes doctrinas extrañas para conmover la fe de estos cristianos. Entonces, nos dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 3, que el apóstol Pablo envió a Timoteo, versículo 1 al 5. Timoteo fue enviado, y dice el versículo 6, que regresó dando buenas noticias, buenas nuevas de lo que estaba haciendo Dios en esa iglesia. La iglesia continuaba, nos dice ahí ese versículo 5 y 6 en adelante, y desarrolló 3 virtudes principales, que son las 3 virtudes cristianas. ¿Cuáles son? El amor, la fe y la esperanza. 1 Corintios 13:13. Estos cristianos estaban creciendo en la fe. Entonces Pablo escribe primera carta a Tesalonicenses para saludarles, para motivarles y para edificarles, darles instrucciones para que ellos recuerden cómo fue su ministerio cuando estuvo con ellos y cómo debían organizar la naciente iglesia. Pero el tema es que la persecución continuó y no se solucionó a corto plazo. Por eso viene la segunda carta a los tesalonicenses, para mantener a esta iglesia en medio de dificultades que ahora ya no solamente eran para los apóstoles, sino también para los que creyeron el mensaje de los apóstoles, como Jesús predijo en Mateo 5, 10 al 12. ¿Recuerda el pasaje? Bienaventurados, dichosos, felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Esa justicia es la que el cristiano desea, Mateo 5, 6, con hambre y con sed. Y el Señor promete que será nuestra satisfacción. Habrá oposición de quienes no tienen la fe en Cristo y nos van a vituperar y van a decir toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. En aquel día no nos debemos deprimir, ni enojar, ni sentirnos como víctimas, sino por el contrario debemos gozarnos, alegrarnos, porque eso que estamos viviendo nos identifica como parte del pueblo de Dios, porque eso vivieron los profetas que fueron antes que nosotros, pero también nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así que la iglesia necesita, capítulo 1 de 2 Tesalonicenses, recordar
que el Señor no lo llamó a juicio. Aunque se predice el juicio no es para los cristianos en este sentido, porque los cristianos ya fueron juzgados en Cristo. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo cual significa que ustedes y yo no vamos a pasar por juicio de condenación. Un cristiano tiene que descansar que aquello que Dios hizo en la cruz, ahí lo estaba haciendo con nosotros, solo que lo hizo con alguien en lugar de nosotros, y aquel que se puso en nuestro lugar es perfecto, santo y justo, no ha cometido ningún solo pecado. Por esa razón tenemos saldada la deuda una vez y para siempre. Bendito el Señor, ¿no es cierto? Y entonces se nos advierte en la oración de Pablo al final que él sigue orando por ellos para que ellos perseveren, al final del capítulo 1 de 2 Tesalonicenses. Y en el capítulo 2, entonces, ahora vamos a ver cuáles son estas tres cosas. En primer lugar, se nos dice que Cristo vendrá a juzgar, pero ¿cómo va a ser el contexto del tiempo de su juicio? Escuche bien, ese contexto de juicio está, versículo 1, relacionado en la reunión de nosotros con Él. ¿Observan? Mientras Cristo viene a juzgar a los incrédulos, viene a rescatarnos a nosotros para llevarnos con Él, para que estemos más íntimamente con Él, más personalmente con Él, más cerca de Él. Y dice, le rogamos, hermanos, que mientras este contexto, mientras Cristo llega y mientras el amante de nuestra alma aparece, se nos enseña de diversas maneras, o mejor, repetitivamente, no. Note, versículo 2. No se dejen mover fácilmente en su modo de pensar. No os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿Acerca de qué cosa? Acerca del día del Señor, como si estuviese cerca. ¿Ven? Versículo 2. Entonces, note lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Él nos dice que nosotros estamos esperando, escuche esto, nuestra reunión con Cristo. El cristiano no está esperando destrucción, señales, ni está esperando si el anticristo va a aparecer con la vacuna definitiva. Si los cristianos leyeran más la Biblia, estarían más informados. Lamentablemente usted puede buscar en YouTube o cualquier tipo de red social últimos tiempos y la mayoría de la gente está ahí. ¿Ha notado? Tal vez usted creció en ese contexto o proviene de una iglesia en donde todo el tiempo se decía este tipo de cosas. ¿Qué dice Pablo? No se dejen mover fácilmente. No sean ingenuos. Si usted lee la historia de la iglesia, durante cada siglo se hizo predicciones de este tipo. Recuerdo cuando la guerra del Golfo, allá con el señor Saddam Hussein, usted recuerda, el fin del mundo. Y aquí estamos. No todo el mundo se va a morir. No sé en su barrio, pero en el mío lo que hay son niños. Y más niños. Después del encierro salieron más niños. ¿Qué vemos con eso? Que no debemos dejarnos mover fácilmente. Note, ni se conturben, o sea, no se confundan. En NBI dice, no pierdan la cabeza. Recuerdo cuando las personas me escribían en los primeros meses, ay, por Dios, dígamelo. Dígamelo, ¿cuándo es que esto se va a acabar? Dios, no lo sé. Porque la Biblia no lo dice. El día y la hora, dijo Jesús, nadie lo sabe. Ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y aquí el apóstol Pablo nos dice lo mismo. No está cerca el día del Señor. Y aquí es donde tenemos que ir un poquito a algo técnico. Y espero que, si está luchando con el sueño, me preste atención un momentito. El ambiente no está tan fácil,
para que estemos concentrados. No obstante, escúcheme bien. Cuando Pablo está escribiendo esto, y los versículos que vienen en adelante lo van a confirmar, Pablo le está hablando a las personas de algo que va a ocurrir en ese momento. Hay diferentes posiciones de este pasaje, pero vamos a ver lo principal del texto. Ya los detalles lo pueden ver ya con su pastor. ¿Y qué es? Versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera. Entonces note el no, el enfático negativo. Si usted le dice a su hijo, no, es porque usted sabe que la inclinación de él es sí, ¿cierto? No se coma todo el pastel, no se coma todo y déjele a sus hermanos o la familia, no se duerma, porque se está durmiendo, ¿cierto que sí? ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas nos recuerdan, no se dejen mover fácilmente, no se conturben y no sean engañados. 3 veces aparece. Es porque fácilmente nosotros vamos a ser engañados. ¿De qué cosa? Versículo 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Escuche bien. Que antes de aparecer nuestro Señor, como dice el capítulo 1, a juzgar a vivos y muertos, ¿qué va a pasar? Habrá apostasía. ¿Qué es la apostasía? 2 cosas que nos van a ayudar están en 2 textos del mismo apóstol Pablo. El primero está ahí en la primera carta a Timoteo y el segundo en segunda carta a Timoteo. Vamos a leerlo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu, observen la palabra en mayúscula, empieza, Espíritu se refiere al Espíritu de Dios. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué vemos acá? El apóstol está prediciendo por el Espíritu lo siguiente, y es que esto que va a pasar es apostatarán de la fe. La palabra apostatar significa abandonar un fundamento. Las personas estaban paradas en un pedestal y luego se bajaron de ahí y se fueron. Como cuando usted se baja de un transporte, se sube a un bus y luego se baja. Ellos estaban en el fundamento que es Cristo, versículo 16 del capítulo 3 de 1 Timoteo, y luego lo dejan. Dejan la fe en el Hijo encarnado de Dios, Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cómo es que estas personas van a abandonar la fe? Escuchando. Aquí hay un verbo, una acción. Escuchando. ¿Qué cosa? Espíritus engañadores. Aquí espíritu está en minúscula. O sea, se refiere a personas que engañan. ¿Con qué engañan? Con doctrinas de demonios. ¿Esto quiere decir entonces que los demonios están hablando? No. Lo que está diciendo es que la doctrina que ellos enseñan está inspirada por los demonios. ¿Cómo es esto? Cuando nuestro Señor en Génesis capítulo 1 y 2 habló al hombre, estaba claro lo que Dios quería. De todos los árboles del huerto podrás comer, más de un solo árbol, el de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, ¿qué va a pasar? Morirás. Y una vez apareció una voz que le dijo, con que Dios les ha dicho, no. Así que la voz de Satanás es una voz que usa la Biblia, pero usa la Biblia para torcerla. El mismo demonio apareció a nuestro Señor cuando estuvo en la tierra y le dijo,
Puedes ponerte allá en el templo de Jerusalén y lanzarte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: a sus ángeles mandará acerca de ti. Salmo 91. Entonces, lo que estamos viendo acá es que las personas que abandonan la fe comienzan a escuchar maestros, hombres, humanos, que enseñan la Biblia de manera torcida, de manera manipulada. ¿Con qué fin? Dice, son personas hipócritas. Un hipócrita en la época era un actor de teatro. Entonces, cuando la persona estaba haciendo un papel, se colocaba una máscara. Así como los títeres, ¿saben la función de títeres? Todos. Es más o menos así. Luego salían y cambiaban de máscara. Estos hipócritas que enseñan la Biblia y la tuercen, son hipócritas, ¿por qué? Porque tienen cauterizada la conciencia. Cauterizar, todos saben, es quemar. Si su piel es quemada en alguna parte, hay algo que usted pierde, además de la estética: la sensibilidad. La conciencia es aquella parte que Dios nos dio para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y si se quema la conciencia, significa que esa persona ya no siente culpa frente al pecado. Lo que es malo, ahora lo llama bueno. Y lo que es bueno, ahora lo llama malo. Así que se nos está describiendo qué clase de personas son. Y estas personas, además, nos dice el apóstol, prohibirán casarse. En otras palabras, ellos son hipócritas y dicen, ustedes tienen que vivir en santidad. Tengan cuidado con el pecado sexual. Mientras ellos no son fieles al matrimonio, si son casados. Ellos hablan de pureza moral, mientras ellos practican pecados sexuales horribles e indescriptibles, ¿no es cierto? No sé si usted descubrió en estos días la noticia de la cantidad inenarrable de abuso sexual de niños en Francia. Es una cosa escalofriante. Lo escalofriante no es que ese tipo de cosas ocurra solamente, sino que quienes lo perpetraron fueron hombres que dicen haber hecho una promesa a Dios de no ejercitarse sexualmente. ¿Por qué lo tienen que hacer con niños? Pues eso es antinatural. Bueno, ahí estamos encontrando ese tipo de individuos, clarito. Gente que tuerce la Biblia para decir que Dios prohibió el matrimonio. ¿En qué parte de la Biblia Dios prohíbe el matrimonio si Dios dijo que para ser un obispo, ahí dice en el capítulo 3, es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer? Ahí está claro. ¿Por qué no lo hacen? Porque son hipócritas, porque están guiados por el demonio y tuercen la Biblia. Porque tienen que estar ocultando sus necesidades sexuales. Como dice Pablo, 1 Corintios 7, si usted no puede, cásese, no hay ningún problema. Recuerdo muchos casos donde he tenido que ir a visitar viudos y viudas. Y después que pasan 6 meses, 1 año, 2 años y tal, si no me hacen la pregunta, yo les hago la pregunta. ¿Qué edad tiene usted? Nada más tengo 35. Muy bien. 1 Timoteo capítulo 5. Si usted no es una viuda de 60 años, entonces contemple la posibilidad de volver a casarse. ¡Ay, cómo se le ocurre, hermanito! El Señor lo reprenda. Si usted no está pensando en eso, está bien. Y si usted es capaz de vivir toda su vida como viudo o como soltero, gloria a Dios. Pero después no empiece con el llamado a evangelizar muchachitas, si usted es un adulto. Es que Dios me usa mucho con los jóvenes. Yo me la sé con varios casos, así que no voy a entrar en detalles, pero entienden el punto. Entonces, estos hipócritas, ¿qué hacen? Niegan ese tipo de necesidades. ¿Por qué? No es pecado, siempre y cuando usted lo haga en el contexto matrimonial. En segundo lugar, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Usted no debe comer cerdo, no debe comer camarón, porque camarón que se duerme, ¿cierto?
No es por eso, es porque supuestamente en el Levítico era prohibido, y es exacto, Dios prohibió esas comidas, pero Marcos 7, Jesús declaró limpios todos los alimentos. Así que esto ocurre, número 1, en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? 2 Timoteo capítulo 3, los postreros días son estos días, desde que nuestro Señor vino a la tierra y mientras Él regresa. Cuando Pedro predica Hechos capítulo 2, dice, estos son los postreros días. Hebreos 1:1 dice, Dios nos ha hablado por el Hijo en los postreros días. O sea que estamos en los días últimos, desde hace 2000 años. Lo cual significa en parte que nuestro Señor no va a llegar así, inmediatamente. No sabemos cuándo va a ser, pero Él puede demorarse miles de años si quiere. Porque el mismo Pedro dice, citando el Salmo 90, en segunda carta de Pedro, que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿en dónde está el problema? Aquí nos dice 2 Timoteo 3, vendrán tiempos peligrosos, y luego describe el carácter de las personas así: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, ¿no han habido en todas las épocas personas así? Claro que sí, solo que aquí hay una característica que cierra la descripción. Versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dicho de otra forma, esta gente sin afecto natural, blasfema, var, todas estas cosas van a decir que son cristianos. Para la gloria de Dios. Ay, la bendición me llegó, la tercera esposa. Hay gente así. Y llegó con más unción. El apóstol, ahora con más poder. Para ellos la bendición solamente es plata. ¿Ha visto? Hey, yo quiero un testimonio, Dios me bendijo. ¿Cuánto? Entonces, ¿qué debemos hacer con ellos? Versículo 5, a estos evita. Cristianos apóstatas que abandonaron la fe apostólica. Por eso usted dice, ¿no deberíamos ser más? Pues hermanos, esa pregunta es normal que usted se la haga. Pero recuerde, el problema de no perseverar en la fe está precisamente en esto. Y es que es más fácil ir con la mayoría. ¿Cierto que sí? Es más fácil. Ahora está de moda ser gay cristiano. Homosexual cristiano, ¿no lo ha visto? Allá una iglesia en Bogotá, donde usted es gay y al mismo tiempo dice que Dios lo ama así porque Dios nos ama tal como somos. Por supuesto, eso no enseña en ninguna parte de la Biblia, pero ellos dicen que sí. Son personas hipócritas que tuercen la escritura para engañar. Por eso, atención. ¿Cómo empieza la apostasía? Escuchando. ¿A quién escucha usted? En este caso, Pablo les escribe a ellos para que no escuchen ese tipo de voces. ¡No! ¿Por qué? Porque vendrá apostasía. Los teólogos no se ponen de acuerdo. Unos dicen de una apostasía en un momento particular, otros de todas las generaciones de apóstatas. Bueno, para motivos de estudio, averigüen y estudien un poco más acerca de estos pasajes. Lo importante aquí es saber que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Mateo capítulo 7, Jesús lo predijo. Imagínense que aquí entra un joven muy atractivo con su auto y se ve próspero y todo, y se presenta alguna de ustedes y la ve como que está soltera y le dice, hola, ¿cómo estás? Soy cristiano, bendito sea el Señor. Ay, me dijo que era cristiano y tiene bendecido y afortunado. Y usted pensó en que se iba a convertir en la bendecida y afortunada. Pregúntese, ¿él es cristiano porque dice que es cristiano? ¿O porque demuestra que es cristiano? Bueno, solamente por decir soy cristiano, no necesariamente lo es. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Y no dejan de ser demonios. No podemos ser tan ingenuos.
Mucho gusto, pastor. Ay, es pastor, él me dijo que era pastor. Bueno, pastor era fan, pastor de otro tipo, o alemán o inglés. Pero luego pasa a decirnos que se manifestará el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se pone o se hace pasar por Dios. ¿Qué es esto? Bueno, algunas personas han visto aquí una figura que se llama en la historia de la iglesia anticristo. ¿Ha escuchado usted alguna vez esto? Bueno, la figura aquí es la siguiente. Así como el Señor Jesucristo predijo que vendría una vez y las personas, las naciones pondrían su mirada en Él, así el mismo Cristo dijo que antes de su venida, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 18 y 21, que habría falsos profetas, falsos maestros, que dirían, aquí está el Cristo. ¿Qué dijo Jesús? No le crean. Note que la Biblia promete que habrán falsas señales, falsos prodigios y falsos mesías. Esa conexión está aquí. Y empezamos nosotros con los apóstatas. O sea, ese tipo de personas que han de aparecer en la iglesia cumplen un propósito. ¿Cuál es? Atraer a los hipócritas. ¿Entendió eso? Usted, en parte, siéntase triste cuando aparezca un falso profeta y arrastre un montón de gente. Pero por el otro, recuerden que Dios también lo está enviando para probar quiénes son y quiénes no son. Es lo que está diciendo el pasaje. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, se nos dice que el espíritu del anticristo está en este mundo. O sea que, independientemente, de acuerdo a la posición que como iglesia ustedes tengan frente a la figura del anticristo, una cosa es cierta, y es que hay un espíritu obrando en contra de Cristo. ¿Cuál es ese espíritu? Pues el diablo. ¿Quién más va a ser? El diablo está tratando de desviarnos de la sincera fidelidad a Jesucristo. Satanás va a buscar todas las formas posibles para que nosotros nos desviemos de él. Escuche esto. Nosotros, los cristianos reformados, no hablamos mucho del diablo, pero el diablo es real. No ignore las maquinaciones del diablo. Satanás tiene la habilidad de disfrazarse como ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11. Y vamos para allá. Pero antes de eso, muchos teólogos reformados vieron al Papa aquí, el Papa de Roma, porque él utiliza unos títulos que le roban la gloria a Jesucristo. El sumo pontífice o el sumo puente entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted no puede ser el Papa, no puede ser un santo, no puede ser María la Virgen, no puede ser ningún ser humano excepto Dios el Hijo encarnado, Jesucristo. ¿No se acuerdan ustedes que yo cuando estaba todavía les decía esto? Y aquí es el problema. Porque Pablo les dice, ¿ustedes no recuerdan que yo les dije? O sea, esta gente en Tesalónica supo más información que no aparece aquí escrita. Por eso nos deja en suspenso. Y ustedes saben lo que lo detiene. Ellos, los de Tesalónica, lo sabían. Nosotros no sabemos qué es. Algunos han dicho que los que lo detienen es el Espíritu Santo, pero que un día el Espíritu Santo se va a ir. La pregunta es, ¿para dónde se va a ir el Espíritu Santo si Él es omnipresente? O sea, ¿en qué lugar el Espíritu de Dios no está? En el infierno. Salmo 139, si voy al Sheol, al lugar de los muertos, allí estás tú. Entonces no puede ser el Espíritu Santo porque contradice la Biblia. Otros dicen, no, se refiere a la predicación apostólica. Bueno, si es así, entonces, ¿por qué la misma predicación apostólica predice que van a torcer las Escrituras? En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo dice, de en medio de ustedes, ¿qué van a salir? Falsos profetas. O sea, los falsos profetas no salen fuera de la iglesia, salen dentro. ¿Qué tal? Potencialmente, ustedes y yo tenemos lo suficiente para convertirnos en herejes, en falsos profetas, en falsos maestros, en apóstatas. ¿Qué tal?
Vaya, vaya, ¿no? ¿Se acuerdan de un loquito que hace unos años decía que era Jesús? Bueno, él era de una iglesia bautista de corte calvinista. José Luis de Jesús Miranda. ¿Has escuchado ese señor? El del 666. ¿Se acuerdan que se tatuaban varios el 666? Bueno, Creciendo en Gracia se llama esa secta. Solo que él era un drogadicto que buscó la rehabilitación, pero al parecer siguió rehabilitándose sin dejar la droga. Y claro, usted con droga puede ver a Jesús, ver ángeles, ver ovnis, ver de todo y creerse el Hijo de Dios, como le pasó a este señor. Entonces ninguno de nosotros estamos exentos de ser tentados de tal forma. Dios nos guarda. Esto es entonces lo primero. Lo segundo que Pablo nos quiere enseñar es que ese espíritu está obrando todavía. O sea, Satanás sigue trabajando y aquí se le llama el misterio de la maldad o el misterio de la iniquidad. Él sigue ejerciendo su poder, solo que al presente alguien lo detiene. Otra vez, posiblemente sea Dios mismo en su providencia. Como Cristo predijo en Mateo 24, que si aquellos días no fuesen acortados, entonces los escogidos no serían salvos. Dicho de otra forma, el Señor envía su juicio para sacudir su pueblo, separar a los que no son y preservar a los que son. Entonces posiblemente sea Dios mismo aquí el que esté permitiendo que Satanás sobre, como en tiempo de Job. ¿Lo recuerda? El libro de Job nos dice que los hijos de Dios, o sea, las criaturas de Dios, le obedecen a él, y entre esos estaba el diablo. Y Dios dice: mira Job tan fiel que es. ¿Y qué le dice el diablo? Acusador y mentiroso. Lo haces por plata. Él va el domingo allá en la tarde a la iglesia bautista de Girón. ¿Por qué razón? Porque allá lo que quiere es, no sé, tener novia o casarse o quién sabe qué beneficios. Diablo mentiroso, ¿no? ¿Y qué pasó? Dios dice: haga lo que usted quiera, pero no le toque la vida. O sea, Dios permite que sea sacudido y que sea probado, pero que tenga límites. Lo mismo hizo Jesucristo con Simón Pedro. Sacúdelo, pero una vez vuelto, vas a regresar y confirmar a tus hermanos. O sea, Dios permite la prueba para que incluso el mismo diablo nos pegue una sacudida fuerte en algunas ocasiones, cuando Él desea formar nuestro carácter y que luego seamos útiles para su pueblo. No quiero esa prueba, pero nos va a tocar a todos si queremos madurar en la fe, como les pasaba a los cristianos en Tesalónica, que llevaban ya varios años sin sus pastores, años, y con una cartica era con lo que ellos se sostenían. Piensen eso. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Otra vez, aquí la venida puede ser la segunda venida o puede ser la venida en juicio, cuando nuestro Señor envió su ira sobre un lugar en donde alguien se sentó en el templo literal de Jerusalén como Dios. Recuerden que aquí en el capítulo 1 de primera a los tesalonicenses se nos dice que los que se opusieron, o más bien en el se me fue acá, sí, capítulo 1, se nos dice que hubo un grupo que se oponía a la predicación de la palabra de Dios. ¿Quién es ese grupo? Los judíos. Entonces posiblemente también pueda ser el juicio que vendría sobre Jerusalén para destruir el templo. En el Antiguo Testamento se usa un lenguaje que se conoce como lenguaje apocalíptico. Por ejemplo, en el lenguaje apocalíptico se dice que una estrella cae a la tierra, como una estrella que es millones de veces más grande que la tierra va a caer en la tierra. No se puede, es imposible. Pero lo está diciendo de una manera para que las personas se den cuenta que va a haber algo caótico, algo sin igual, sin precedentes. ¿Entienden? Si nosotros tomamos todo esto que es simbólico y lo volvemos literal, nos metemos en problemas en la interpretación de la Biblia. Así que sea la destrucción de Jerusalén, como Jesús
en el sermón de Mateo 24, que el contexto, los discípulos le dicen, maestro, mira este templo tan maravilloso. ¿Qué dice Jesús? ¿Ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque los judíos habían apostatado, habían abandonado su fe en el Dios de Israel. Entonces mire la conexión. Los judíos que abandonaron la fe en el Dios de Israel, que abandonaron su pacto, Dios trajo las maldiciones del pacto y les destruyó su templo. Cuando el César se creyó Dios ahí, ¿y qué más trajo Dios? Destrucción sobre el imperio romano a su vez. Ahora, ¿qué le advierte a la iglesia? Lo mismo. Si la iglesia eleva hombres como si fueran iguales o semejantes al Hijo de Dios, ¿qué le va a ocurrir? Lo mismo. Nosotros no tenemos ningún individuo sagrado excepto el Hijo de Dios. Todos nosotros somos hermanos. Jesús lo dijo en Mateo 23, antes, ustedes a nadie llamen Padre vuestro en la tierra, lo cual no significa que usted no le diga a su papá, papá, sino que nosotros no debemos llamar a alguien como si fuera nuestro Padre espiritual el que nos dio la fe. No, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un don de Dios, no de una persona en particular. No tenemos una lealtad terrenal a ningún ser humano sobre la faz de la tierra excepto al mismo Hijo de Dios. Maravillosos estos pasajes, como la Biblia nos va abriendo el entendimiento, ¿no? Bueno, aquí entonces lo que se nos está diciendo es, sea la destrucción de Jerusalén en el 70, donde el templo es destruido y donde los judíos dejaron de ser pueblo escogido, o puede ser en la segunda venida, o puede referirse a ambas cosas a la vez. No lo sabemos con todos los detalles porque Pablo les dice, ustedes ya sabían, ¿cierto? Sí, pero no dice qué era lo que sabían. Esa es una de las miles de preguntas que tengo de la Biblia para hacerle al Señor cuando me encuentre cara a cara con Él en su presencia. Y espero que usted también. Ahora sigue diciendo, este inicuo o esta persona tiene el poder de Satanás. Y note lo que hace aquí. Con gran poder, señales y prodigios. ¿Cómo son? Escuche esto. Tal vez usted ha escuchado de la famosa bruja. Usted sabe que la mayoría son charlatanes. Usted llega allá, y espero que no vaya, pero si ha escuchado de alguien, o tal vez en su vida pasada fue, dice cosas de pura psicología. Usted viene aquí buscando algo. Obvio, si no, no iría, ¿cierto? A usted lo están trabajando. Claro que lo están trabajando. Ella misma lo empezó a trabajar ya, ¿cierto? ¿Me están trabajando? Por supuesto que sí. Ahora, pero hay gente que manifiesta realmente un conocimiento sobrenatural. No todos son así, pero donde yo haya tenido la experiencia de ver ese obrar satánico en acción es en un estado del país vecino de Venezuela llamado Yaracuy. Hay un cerro, una montaña de Sorte, Chamo. Allá la gente literalmente hace brujería, pero con todos los juguetes, como dicen ahora. Y una cosa que me pasó predicando allá es que literalmente habían brujas ahí a nuestro alrededor. No estoy hablando de la vieja bruja esa vecina o algo así, sino bruja, compadre. Y algo interesante es que pasan cosas extraordinarias. Y muchas personas dicen, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Recuerdo que yo fui a un lugar y alguien se sentó y me dijo, bueno, tal persona hace esto y lo otro, ¿y usted qué sabe hacer? Entonces yo levanté las manos, escuche, y yo dije, yo sé hacer lo siguiente. ¿Qué cosa? Y el tipo me miraba así, abrir la Biblia y explicarla. Lo dije yo. Ese es el poder que tengo en mis manos, no tengo ningún poder adicional. ¡Ay, no, mejor me voy! Y se fue. Y un montón de gente se fue de esa iglesia también, porque yo no tenía poder para hacer cosas. Mientras allá, en la competencia, sí hacían muchos milagros, comillas. Pero hay que decir dos cosas al respecto. Número uno, y es que Satanás, lo acabo de decir, es un espíritu real y poderoso. Repito, el diablo existe. Jesús lo enseñó. Satanás tiene poder. El mismo Jesús fue tentado por el diablo. Usted no va a encontrar, lamentablemente, muchos teólogos hoy que crean en Satanás, pero estarían quitándole un pedazote enorme a la Biblia. El diablo es cierto. El diablo es real.
No jueguen con el diablo. Pero en segundo lugar, la obra de Satanás, que dice el pasaje, es mentirosa. ¿Escuchó? La obra de Satanás es mentirosa. Es decir, son trucos. ¿Cómo? Trucos. Otro pasaje más claro, segundo de los Corintios, que dice que íbamos a ir allá. Vamos para allá. Segunda carta a los Corintios. Y aquí el apóstol Pablo otra vez nos dice cómo funciona esto. Versículo 3. Tengo temor, dice Pablo, que la serpiente, o sea el diablo, así como engañó a Eva, los engaña a ustedes también en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque viene alguien predicando otro evangelio y ustedes lo reciben. Viene alguien con otro espíritu y ustedes lo reciben. Y viene alguien enseñando otro evangelio, otro Cristo y otro espíritu y ustedes lo reciben. ¿Cómo es esto? Versículo 5, a través de los falsos apóstoles, falsos mensajeros de Dios. La misma idea, pero al revés. En 1 Timoteo 4, ¿se acuerdan que leímos que el Espíritu Santo predice que hay mentirosos que van a engañar a las personas torciendo la Biblia para su acomodo? Aquí nos dice que Satanás envía mensajeros para hacer lo mismo, engañar a la gente. ¿Y cómo lo hace? Versículo 13, enviando falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo es esto? No se sorprendan, porque el mismo diablo, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Tremendo, ¿no? ¿Qué hace el diablo? Cautiva nuestros sentidos. Ay, ¿cómo habla? Por ejemplo, hay un señor, supuestamente Jesús, y vive por allá en la Amazonía brasilera. Y en lugar de tener 12 apóstoles, tiene 12 apostolizas. Son muchachas muy lindas, vírgenes, para ser parte de su liderazgo. Y primero tienen que estar una noche de oración con él sin ropa, para que ellos venzan la tentación. A mí no me sorprende eso, porque locos hay en todos lados. Lo más sorprendente es que las muchachas se ofrecen gozosas y felices dando el testimonio. Doy testimonio. Estuve velando, escuche, velando como las vírgenes, esperando que llegara el esposo, y sacan los pasajes de las parábolas. Lamentablemente, usted quizás recordará del falso apóstol que tenía una iglesia de 5,000 personas al sur de este país. Y mientras escucha ya la música de fondo, está el tipo con varias mujeres ahí en su oficina, lamentablemente. Uno pregunta, ¿cómo es posible que las personas sigan a un hombre así? Cuando lo entrevistan a las personas, siempre decían, ay, es que él hablaba tan bonito. Es que cuando nos miraba, ay, sentíamos, con una mirada me gobierna el cuerpo, decía, y otras cosas más. Tanto tiempo y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Es un espíritu engañador. ¿Y qué hace? Usa ministros, quienes terminarán en el infierno, dice el versículo siguiente. Así que los milagros satánicos son trucos, no son milagros verdaderos. Todo eso que hacen esos predicadores famosos, y que le salió la pierna, y que ahora camina, y todo ese tipo de cosas son trucos a nuestros sentidos. Sí, y la gente lo vio y lo sintió. Sí, ¿y qué? Si no creemos en Cristo, estamos bajo condenación. Así que no importa que nos saquen un brazo, una pierna, si no nos da un nuevo corazón. Eso les predicaba a mis hermanos allá en la ciudad de Yaritagua. Allá. Les decía, escuchen el Evangelio, queridos hermanos, que salieron de adorar a María Leonza y todo ese montón de cosas locas que lamentablemente el diablo les ha permitido a esa nación creer. ¿Qué dice aquí? ¿Quiénes son los que van a ser engañados? Jesús dice que los escogidos no van a ser engañados. En cambio, los que no son escogidos, o sea, los que no son creyentes realmente, escuche, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Versículo 10.
porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si usted no cree en Cristo, va a creer en otra cosa. Si una persona no recibe la palabra de Dios, va a recibir la palabra de los ovnis. Mire, yo conozco gente que usted dice, qué persona tan inteligente. Sí, pero en las cosas espirituales no vale el estudio, la educación, el estatus social, nada. Si la palabra de Dios no lo instruye, son peores que niños, son como ciegos, son como sordos, creen cualquier cosa. La gente en Europa, yo les conté, creen cualquier cosa, pero enséñales de la Biblia, por favor, esa religión falsa, opresiva, que mató cientos de millones de personas, bla, bla, bla. Pero háblele del Ragnarok. De Ragnar, sí. Háblele de Thor. Y los dioses pagaron. La gente cree esas cosas. Hay gente que cree que es verdad. El señor Goku. Hay un grupo en Bogotá, el señor Goku, adoradores del señor Goku, imagínense. Estoy hablando de gente adulta. Yo conocí uno de ellos. Y les tengo más. Entonces, aquí dice que esas personas van a ser atraídas a eso porque rechazaron la verdad. Por eso, ¿quién les envía este juicio? Dios. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Pero Dios no es un Dios de amor? Sí, un Dios de amor que se ama a sí mismo y su gloria por encima de cualquier otra cosa. Y si nosotros despreciamos la sangre del Hijo de Dios, Dios no dejará que la muerte de su Hijo sea impune. Así que aquí no estamos jugando a los cristianitos, acá estamos estableciendo sentencia condenatoria. Y es que antes del juicio final, un juicio actual es el engaño. Dios los deja en la apostasía. Pero son dos caras de la misma moneda. Ellos empiezan escuchando la mentira y terminan creyéndola. Pero por otro, Dios los juzga para que crean la mentira. Así que ellos no son víctimas de Dios. Pero tampoco Dios está sorprendido. No, ambas cosas ocurren simultáneamente. Así serán condenados los que no creyeron en la verdad, sino, versículo 12, se complacieron en la justicia. ¿Ustedes creen que las personas van obligadas allá donde María Leonza? No van felices. Y traigan ahí la botella de ron, compadre, para invocar los nombres y denme el número de teléfono, el número de la lotería y un montón de cosas allá y se pegan la farra y todo lo demás. ¿Cómo puede ser eso de Dios? Dicen, magia blanca, chamo. Porque esos son otros, los supuestos santeros, y abren la Biblia y ponen velones y rezan con el Padre Nuestro. Estoy hablando con un muchacho que la hermana de él tenía un espíritu familiar. En ese mundo ellos tienen como una especie de anillo, o ¿cómo se dice? Una manilla. Y es una especie de hechizo y un espíritu que ellos invocan, y es el espíritu que le asigna ya el brujo ese. Y entonces el espíritu, literalmente, me dijo él, yo no podía dormir, le hablaba, unas cosas horribles en la casa. Él ahora es cristiano, gracias a Dios. Me decía este hermanito, ese hermano, la verdad el diablo es real. Y yo, si no fuera por eso, yo no me hubiese interesado por Dios, porque cuando voy a una sesión espiritista de esas, ellos usaban la Biblia. Imagínate. Pues que el diablo también la usa. ¿Acaso que es sorpresa? Entonces Pablo nos está diciendo en segundo lugar que el abandono de la fe no es sorpresa, porque si la gente está abandonando la iglesia porque Pablo no estaba ahí presente, no era porque Pablo no estuviese presente, es porque hay personas que aparentemente creen, pero en últimas no creen. Número 3. En cuanto a nosotros, y aquí está la buena noticia, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Aquí el principio es el principio. ¿Desde cuándo nos escogió el Señor para la salvación? Desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios nos escogió para el fin. Ya nos mostró el fin, pero Él también ha escogido los medios para ese fin. ¿Cuáles son esos medios? El Espíritu Santo que nos da fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad?
la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos hoy, que es lo más necesario, pero es la brújula para nosotros llegar al lugar correcto y no desviarnos. Escudriñen las Escrituras. Mateo 5:39 dijo Jesús, porque ellas son las que dan testimonio de mí. A lo cual les llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Él nos escoge desde el principio de la eternidad, escoge los medios para que lleguemos a la fe y escoge el destino, la eternidad con Cristo. Así que, hermanos, vuelve y dice, y termina como comenzó, estén firmes. ¿Cómo? Reteniendo ¿qué cosa? La doctrina. Retengan la palabra de Dios como se les enseñó, sea por palabra o por carta. O sea, les está recordando que hay autoridad no solo en lo que Pablo les dijo verbalmente, cuando estuvo presente con ellos, sino también escrituralmente, cuando les envió la carta. Hoy diríamos, cuando les predico en vivo y les predico en línea, conforme a la palabra de Dios. Igualito, ¿no? Súper aplicativo a la Biblia. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Amén. ¿Cuál es la conclusión de todo lo que hemos visto? 3 cosas. Número 1, Pablo nos está advirtiendo que no debemos ser ingenuos, inmaduros. Entre más pasan los años me doy cuenta, queridos hermanos, que hay muchos estafadores en medio nuestro, muchos falsos positivos religiosos y teológicos. Pastor, teólogo, lo que sea usted, no coma cuento, coma Biblia. Número 2, aquí se nos muestra una serie de cosas que el Señor está haciendo de la forma en la que está juzgando a los incrédulos. Lo juzga a través de dejarlos que ellos se deleiten en el error. Yo tengo tristemente, igual seguramente usted también, amigos y conocidos que los roban en esos grupos religiosos y siguen, y ellos salen corriendo y hacen unos escándalos y van y no me van a cambiar de iglesia y se va por una peor. No le enseñaron la Biblia antes y ahora se la tuercen por completo, pero están allá felices. Y yo les digo, venga, vamos a una iglesia, ni siquiera vaya donde yo soy pastor, vaya a otra iglesia. No. Es que allá falta fuego, allá no hay milagros, poder, alabanza, sabor en el culto. Familiares y conocidos, y viven corriendo detrás. Dios no les ha permitido conocer la verdad porque ellos se deleitan en la mentira. Qué tremendo, ¿no? Sí. Y 3, debemos estar consolados porque el Señor nos ha guardado desde el principio y nos preservará hasta el fin. Pero para eso nuestra responsabilidad es la siguiente: retengamos la doctrina que Pablo nos enseñó verbalmente cuando estuvo con ellos personalmente, o sea, lo que hemos aprendido, pero más que lo que hemos aprendido audiblemente de nosotros, retengan la palabra de Dios en sus corazones. Porque haciendo estas cosas no resbalaremos jamás. Amén. Oremos. Padre, gracias por este día juntos. Hay tanto que estudiar de tu palabra y el tiempo no lo tenemos, pero provéenos espacios para que en esta iglesia se estudie tu palabra más y más. Qué impactante saber que a ti no se te escapa absolutamente nada. Tienes el control de los cielos y la tierra, aún de aquellos que caminan un tiempo, como tú lo predijiste en la parábola del sembrador. De los 4 terrenos, 3 reciben la palabra, unos no dan fruto, otros 2 dan fruto, la reciben con gozo, pero después se alejan, porque los afanes de este mundo los atrapan. Otros, cuando vienen las pruebas, no tienen raíz. Padre, ahora entendemos por qué muchas personas apostatan, no continúan con la fe. Y eso va a pasar hasta que tú regreses. Y tú permites esto es porque ellos dejaron de deleitarse en ti, en tu palabra y en la doctrina bíblica, y buscaron deleitarse en otras cosas. Te suplicamos finalmente, guárdanos, Señor, de los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos. Es tan fácil creer incluso
Hemos sido arrastrados por muchas personas con dones, con carisma, con habilidad teológica. Pero Señor, te suplico en esta hora, guárdanos, protégenos y ayúdanos a guardar esta doctrina, Señor, a preservar el depósito de la fe por el Espíritu que nos ha sido dado, Señor. Y que de esta manera consueles tu iglesia mientras tú regresas, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Padre Celestial. Amén. Nuevamente estamos agradecidos en esta noche por la palabra de nuestro Dios. Damos gracias al Señor. Esto a todas las personas también. Damos gloria a Cristo por haber escuchado el mensaje, la predicación del día de hoy. Esto le animamos en el Señor. Si quieren ofrendar para la obra del Señor, pueden hacerlo a la plataforma Nequi, al número 315-926-9904. Repito, 315-926-9904. A todos muchas gracias por venir y gracias y paz.